Muy buenos días, amigos, auditorio de Termómetro Regional. Estamos iniciando con este noticiero de la mañana. Un amigo y servidor, Roberto Cervantes, le da las gracias por acompañarme como cada transmisión. Hoy es martes 4 de agosto de 2020. Hoy estamos de manteles largos porque cumpleaños el menor de mis hijos, Carlos Fabricio, que al igual que su hermano siempre me acompañan durante las transmisiones. Fabri, otro abrazo, para darte otro abrazo, hombre. Este es mi Fabricio, que ya cumple 12 años. Ya está de grandulón, Fabri. Y bueno, vamos rápidamente a la información. El tema principal del día de hoy es hablar del actual presidente de Tepic, Javier Castellón Fonseca. El presidente de Tepic es uno de los políticos que pueden sobresalir a nivel de, más bien dicho, que pudieran sobresalir como políticos con buena voluntad, con capacidad, con preparación. Desde luego, él fue uno de los rectores más eficientes de la Universidad Autónoma de Nayarit. Lamentablemente para él, se topó con el Ayuntamiento de Tepic. El Ayuntamiento es una institución que desde hace muchos está en la quiebra. El Ayuntamiento de Tepic ha sido endeudado por expresidentes que han desfilado y pues han saqueado las arcas públicas municipales del ayuntamiento. De Javier Castellón hasta 2 o 3 más, si es que los tepicenses tienen suerte, es cuando el municipio de Tepic se podrá recuperar, porque ha sido saqueado no por Castellón, insisto, sino por otros presidentes que le antecedieron en el puesto. Javier Castellón, hablando de su persona, es un político que está preparado, que sería un digno representante como gobernador de Nayarit. Sin embargo, los amarres que se están dando en los últimos días, en esa posible alianza que se cocina, encabezada por PAN, PRD y resto de partidos de la chiquillada, se están manejando otros nombres. Se sigue manejando a Adán Casas como muy posible candidato a gobernador, mientras que algunos presidentes municipales están siendo tomados en cuenta, pero para repetir en el cargo, si es que los habitantes de su municipio, obvio, les dan nuevamente la confianza. Regresando al tema de Javier Castellón, bueno, él es un político de los pocos que se atreven a abrir la boca ante medidas que afectan al ayuntamiento, a su municipio. Mire, en Nayarit hay 20 presidentes municipales. Recientemente el Congreso del Estado aprobó una ley que afecta a cada uno de esos 20 municipios. No ha habido valor civil ni moral de parte de la mayoría de los presidentes. No fue el caso así de Javier Castellón, quien alzó la voz ante esta nueva ley que aprobaron los diputados de la actual legislatura. Tengo aquí los detalles de esta molestia que causó el presidente municipal de Tepic, la aprobación de la nueva ley que no permitirá a los municipios poder construir debidamente los panteones municipales. Recordará usted que diputados locales aprobaron modificaciones a la ley municipal sin tomar en cuenta a los 20 municipios, quienes con sorpresa descubrieron que los cambios
son un retroceso para los ayuntamientos locales. En el caso del presidente municipal de Tepic, Javier Castellón, negó que los servicios públicos se vayan a privatizar, como se rumoreó en las redes sociales, aunque hay verdades a medias en torno a este tema, donde se pasó a perjudicar a los municipios. Javier Castellón confirmó que el Congreso local avaló un cambio en la ley municipal donde se estipula una drástica disminución en la reserva que los panteones privados deben entregar a los municipios. A nosotros nos deberían entregar por ley el 30% del terreno de un panteón particular, pero la nueva ley establece que solamente deberán entregarnos un 2%. Se tragaron un 28% de los diputados locales. Lo peor del caso es que a los municipios de Nayarit ni les preguntaron y simplemente aplicaron la cortadura al votar, en el sentido de disminuir el porcentaje en afectación de los municipios. Como se recordará, fue el SUBSEN que encabeza Águila Galicia quien dio a conocer a la opinión pública que el Congreso ya había modificado el artículo 141 sobre la concesión de panteones, en donde se beneficia a empresarios. El sindicato, por su parte, calificó que esta modificación es un claro retroceso para los ayuntamientos, pues en lugar de que los concesionarios den cuando menos el 30% de la superficie a concesionar, ahora será cuando menos 2%, y esto fue propuesto por el diputado Heriberto Castañeda, expresidente de Jalisco Nayarit, y aprobado por los diputados en la pasada sesión. Sobre esto, el alcalde señaló que deberían preguntarle al SUBSEN por qué dicen que se va a privatizar, y luego preguntar al Congreso por qué aprobó la disminución de la reserva que se entrega a los municipios en la concesión de panteones privados. Castellón Fonseca lamentó la actitud de los diputados de la actual legislatura al ignorar a los presidentes municipales para que dieran su opinión sobre esta decisión, en donde los municipios verán disminuido el área a recibir que se utiliza para zona verde y otros servicios que se tienen en los camposantos. Así es como están actuando los actuales diputados locales. Muchos de ellos, de los actuales integrantes de la legislatura local, son aspirantes ya a presidentes municipales de sus distritos. Este tipo de acciones por parte de los diputados obedecen a intereses personales o incluso a intereses dictados desde el gobierno del estado que encabeza Antonio Echevarría García, quien pues tiene un control del Congreso del estado, y estos diputados, bueno, actúan de acuerdo a como les vaya mejor. Es así como si no fuera por la señora Águila Galicia y los del SUBSEN, los integrantes del SUBSEN, pues esta información ni siquiera se hubiera dado a conocer. ¿Tenemos boletín el día de hoy? ¿Tenemos boletín del ayuntamiento? Bueno, al parecer no lo hay. Vamos a los flashazos informativos que hemos venido acostumbrando. Exige Donald Trump tajada del trato Microsoft TikTok. ¿Cómo ven? Ese Trump es listo, ¿eh? Es un empresario de los más exitosos en Estados Unidos, y bueno, se debe a medidas como estas, pero obvio, ahora lo está haciendo con el poder que le da pues, la presidencia de los Estados Unidos, y quiere tajada de TikTok. Iker Casillas, ex portero del Real Madrid, se retira del fútbol. Ha llegado el momento de decir adiós. Fusiones, opción para la recuperación post-COVID, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Toma con cautela la vacuna contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud toma con cautela la vacuna contra el coronavirus, la vacuna rusa. Detención de El Marro duró 15 minutos y solo el jefe de sicarios resultó herido, según el titular de la Sedena. Odebrecht financió campaña de Javier Duarte a cambio de presa. Habitantes la frenaron. Con ganado fino, fue como con ganado fino de El Marro,
y César Duarte es como lavaban dinero del gobierno fallido que saquearon y que mantiene detenido a César Duarte. Trasladan al Marro al penal de Puente Grande. Detienen a Big Mama, presunta operadora de El Lunares. Planea Trump medidas contra más apps de China. Descarta Casa Blanca retraso de acciones en Estados Unidos. Muy probable que no se encuentre respuesta inmediata a COVID-19, dicen los de la Organización Mundial de la Salud. Casa Real Española informa que el rey emérito Juan Carlos vivirá fuera de España. Rinden homenaje a víctimas de la masacre del Paso a un año del ataque. Descarta Casa Blanca retraso de elecciones en Estados Unidos. 29 muertos tras ataque del Estado Islámico en Afganistán. Isaías llega como huracán categoría 1 a Carolina del Norte. Estos son los flashazos informativos. Y bueno, vamos a finalizar esta transmisión, no sin antes decirle a usted, recordará, mejor dicho, que desde que inició esta pandemia del coronavirus, se empezaron a escuchar voces no solamente de alerta, sino también que pretendían dar tranquilidad. Los especialistas insistían en que no tuviéramos los ciudadanos o las personas, que no tuviéramos miedo o pánico a este virus, porque el miedo bajaba las defensas en el cuerpo de las personas y era así como podían ser más candidatos a enfermarse de este coronavirus. Bueno, el pánico empezó a ser presa de la población en general una vez que se empezaron a dar a conocer muertes por donde quiera. Sin embargo, la misma gente y en las redes sociales se empezó a dar a conocer que muchas de estas muertes no eran por COVID-19, sino que correspondían a muertes propias de otras enfermedades, y en las actas, por alguna razón que hasta el momento se desconoce, a las actas de defunción se les ponía muerte por COVID-19, o se les sigue poniendo. Hay muchos casos que hemos documentado en Termómetro Regional y que más adelante le daremos a conocer en una nueva emisión. Estamos tratando de fundamentar muy bien esta información para que no nos vaya a rebotar. Pero esto es una realidad. Los hospitales, el gobierno en sí mismo, hablando de las más altas esferas de gobierno, por alguna razón hacen esto. Las personas mueren por un infarto o algo y les ponen COVID-19. El COVID-19 ha quedado demostrado, pues, que no es tan mortal como lo dicen. Y un caso digno de mencionar a nivel nacional es el sucedido en Tepic, donde una mujer embarazada, su bebé, pudo superar esta enfermedad. Le doy los datos según el boletín enviado por gobierno del estado. Una paciente embarazada que ingresó por coronavirus al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nayarit fue atendida por un equipo de multidisciplinario, por un equipo multidisciplinario que la ayudó a superar la etapa crítica de la enfermedad durante 10 días para luego ser trasladada a tococirugía, donde se dio a luz a un bebé sin complicaciones. El ginecólogo Ramón Briones López, adscrito al HGZ número 1, informó que, como lo marca el protocolo de atención médica urgente a embarazadas, se recibió y atendió a la mujer de 23 años de edad que cursaba un embarazo de entre 35 y 36 semanas de gestación y de quien además se tenía conocimiento que padecía un factor de riesgo de comorbilidad, diabetes mellitus gestacional, los términos médicos,
El especialista del IMSS destacó que afortunadamente y gracias a los ciudadanos del personal que labora en el área COVID, fue posible prolongar el embarazo hasta tener un feto en condiciones óptimas para nacimiento, es decir, en término. Se programó un procedimiento quirúrgico con todas las medidas preventivas necesarias del caso y el procedimiento se llevó a cabo sin complicaciones. Tuvimos un recién nacido que se adapta muy bien al medio ambiente. La paciente cursa con un operatorio y posoperatorio estable, por lo tanto ambos pasan a recuperación con una evolución satisfactoria, indicó el ginecólogo. Por su parte, la pediatra adscrita al HGZ número 1, Claudia Moncada Flores, señaló que se recibió a un recién nacido masculino, hijo de madre COVID-19 positiva de una cesárea, un procedimiento muy bonito, muy bien cuidado, tratando siempre de preservar el bienestar del dúo, mamá e hijo, así como del personal de salud que intervino en este procedimiento quirúrgico. En ese sentido, detalló que el bebé pesó 3 kilos y 120 gramos, midió 48 centímetros, muy vigoroso y en buen estado general, por lo que sus condiciones físicas y clínicas permitieron que pasara a alojamiento junto con su madre, en donde se inició de manera temprana con la lactancia y el apego al seno materno. Posterior al nacimiento y tras evolucionar satisfactoriamente, la madre y su bebé fueron egresados al día siguiente de su cirugía con las medidas sanitarias recomendadas para estos casos. Ambos pasarán un periodo de tiempo en vigilancia y de la misma forma se continuará con el seguimiento y atención correspondientes. Ahí tiene usted una enferma, una mujer enferma por COVID-19, dio a luz con éxito en... tenemos a la senadora Cora Cecilia. Sí, eso. Bien, y vamos a cerrar con broche de oro. Se logró hacer contacto con la senadora Cora Cecilia, senadora por Nayarit, senadora de la República por Nayarit, Cora Cecilia Pinedo Alonso, a quien tenemos ya en la línea. Senadora, ¿cómo está? Muy buen día. Saludarte y a tu auditorio también. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, gracias a usted por aceptar esta entrevista. Iniciamos la semana pasada un pequeño ejercicio tratando de hacer contacto con cada uno de los senadores por Nayarit y los diputados federales que nos representan en la Ciudad de México para tratar de conocer el trabajo que cada uno está haciendo en favor de los ciudadanos nayaritas. En términos generales y en su caso, senadora, ¿qué actividades son las que puede destacar de su labor en el Senado de la República? Mira, Roberto, las actividades han sido muy variadas. Los trabajos en el Senado se realizan a través de comisiones. Yo tengo la fortuna de presidir una comisión legislativa muy importante que es la de Relaciones Exteriores Asia, Pacífico, África. Y bueno, pues como te puedes imaginar, viendo en un contexto de un mapa mundi, pues esta región es la mitad del mundo prácticamente, ¿verdad? Entonces tenemos esta relación diplomática con toda esta comunidad de embajadores en nuestro país, pero también de los países que representan y que se incluyen en ella. También pertenezco a la Comisión Legislativa de Energía, de Salud, de Estudios Legislativos y de Marina. Ahí pertenezco como integrante y bueno, hemos trabajado de manera permanente en estas comisiones. Su senadora Cora Cecilia ha presentado 54 iniciativas y 39 puntos de acuerdo. Quiero resaltar algunas porque de alguna manera a veces el trabajo del legislador federal, si no se le da una debida promoción, pues no se conoce. No se conoce y no se vincula al día a día de la sociedad. En general, esta legislatura, que es una legislatura de paridad, que está compuesta casi por la mitad de sus integrantes,
de manera paritaria por mujeres. Es la primera vez en la historia de nuestro país que la mitad de los integrantes del Congreso de la Unión, esto quiere decir de los senadores y de la Cámara de Diputados, la mitad son mujeres. Entonces esto, bueno, pues se traduce también en una interesante agenda de paridad que se ha estado procesando y que en este tema, bueno, pues las iniciativas no han sido particularmente de tu servidora, han sido precisamente de las mujeres integrantes de este Congreso de la Unión. Y se han aprobado en este sentido más de 50 ordenamientos jurídicos, esto con fin de garantizar que la paridad de género sea una realidad en nuestro país, desde el lenguaje incluyente hasta la erradicación de la violencia de género. Como tú sabes, en nuestro estado existe por organismos internacionales una alerta de género y Bahía de Banderas, que es donde tú transmites de manera en vivo, es uno de los municipios que particularmente tienen esta alerta de género y que, bueno, se tiene que traducir en la construcción de políticas públicas que vayan poco a poco disminuyendo estos homicidios, esta violencia que hacen en contra de las mujeres y de las niñas. Esto, bueno, pues es una intención por parte del Legislativo Federal y nosotros hemos impulsado mucho esta agenda para que podamos cada vez las mujeres transitar en esta sociedad con mayores garantías y con una posibilidad de inclusión verdaderamente. Quiero decirte que a mí me llena de satisfacción una iniciativa que presenté y que tiene que ver con la modificación en el Código Penal, pero también en la Ley de Salud. Es una iniciativa que regula la subrogación de vientres. Esta iniciativa creo que viene a dar respuesta a nuestra sociedad va evolucionando conforme la modernidad se va actualizando y entonces se vienen presentando situaciones que los marcos jurídicos no consideran, no contemplan. En este caso, hemos visto que ahora en la actualidad las mujeres se ven en la necesidad de rentar sus vientres. ¿Por qué? Pues porque así va haciendo como las va llevando la misma evolución que tienen. Entonces, en este sentido, los protocolos que se tienen no garantizan que su gestación, durante la gestación, ellas se vean protegidas por el Estado mexicano. Y bueno, en esta iniciativa que yo presento es para que se establezcan los lineamientos con un previo acuerdo entre la pareja que renta el vientre de la mujer gestante y bueno, que decida tener un embarazo con el conocimiento de todos los riesgos que ella puede tener, pero también con las garantías de que ella se pueda enfrentar a una protección por parte del sistema de salud, por parte que las leyes la asistan y la protejan, que no vaya a presentarse en una acción que ella está considerando necesaria, exponiendo su vida, exponiendo su salud reproductiva y que también la parte contratante tenga obligaciones y se haga responsable de estos riesgos, ¿verdad? Hay mujeres que han rentado su vientre, senadora. Lo más seguro es que sí, pero como esto es una situación que todavía está fuera de la ley, entonces no hay un registro, no hay una estadística que permita que este problema sea visible.
Yo tengo conocimiento de una compañera maestra, tú sabes que yo soy maestra de profesión, soy maestra normalista también. Tuve la oportunidad posterior a estudiar la licenciatura en Derecho, pero bueno, pues mis primeros años profesionales fueron como docente y yo tengo el conocimiento de una maestra que en la Ciudad de México se vio en la necesidad de rentar su vientre para poder procrear un hijo y ella ya era madre de 2 niños. Entonces esta joven maestra expuso su vida porque ella padeció una enfermedad desde el embarazo y que pudo haber sido detectada si hubiera tenido el acompañamiento médico y que una vez cuando ella tuvo el término de su embarazo, que tuvo que irse a un hospital para dar a luz, se dieron cuenta y bueno, pues ella puso en riesgo su vida. Lamentablemente estuvo en terapia intensiva por más de una semana. El producto de su embarazo eran 2 bebés, perdió la vida uno de ellos. Ella, después de haberse expuesto a esta enfermedad, no recuerdo ahorita el nombre, pero ella ya después de este parto ya no va a poder tener más hijos. Entonces aquí se corrió el riesgo de que los padres contratantes querían que se les entregara el producto, el bebé vivo, y dejar a la mujer ahí abandonada a su suerte sin que tuvieran ellos ninguna responsabilidad, lo cual considero que para garantizar la vida tanto del menor como de la madre que está rentando su vientre, pues tenga que garantizarse mediante una regulación legal, un marco jurídico que ampare la seguridad tanto del menor como de la madre. Y creo que esto, bueno, pues son iniciativas que legislan temas contemporáneos que no están visibles a la sociedad, pero que sí tenemos que verlos porque nuestra obligación es garantizar la seguridad de toda la población, también de la población que está en riesgo. Muy bien, me pareció. Comentó usted, senadora, que pertenece también a la Comisión de Energía. Hay un tema bien importante en ese sentido, sobre las presas que tenemos en Nayarit. Son presas de las que se extrae energía a nivel nacional y que pese a que existe un riesgo permanente para los nayaritas al tener estos monstruos como presas que detienen gran cantidad de agua y producen energía, no nos llega un beneficio como nayaritas, como ciudadanos. Al contrario, dicen que nos cobran más cara la luz a nivel nacional. Sí, mira, creo que ese es un tema muy importante. Hemos planteado, tu servidora desde el primer periodo legislativo planteamos una posibilidad de un cambio de tarifa. Nayarit está en una de las tarifas que no es precisamente la más barata. La regulación de las tarifas las regula la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, y Nayarit creo que pudiéramos establecer, sobre todo algunas regiones, no todo el estado, porque nuestra temperatura no es lineal. Nosotros tenemos una temperatura durante el día y durante la noche es otra. Por lo tanto, estas variantes, cuando baja la temperatura, ya no permite que nosotros estemos en la zona de temperatura más alta del país y no podemos acceder a esa temperatura de privilegio. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Te voy a platicar. El tema de las tarifas domiciliarias es que los gobiernos estatales daban un subsidio que esto permitía que la tarifa domiciliaria no resultara tan gravosa para la familia. Y a partir de este sexenio, de este cuatrienio más bien, se dejó de pagar. Entonces es por eso que ahora vemos que nuestros recibos, las familias de Nayarit, de las zonas más cálidas como
es Bahía de Banderas y toda la parte costera, Santiago, Tecuala, Caponeta. Estas zonas, que son las que consumen más energía precisamente por sus climas, pues no tengan este beneficio de la subrogación. Las presas hidroeléctricas, como bien lo dices, están establecidas en un territorio de nuestro estado, y la energía que se genera ahí obviamente se distribuye al resto del país, porque se concentra en las estrategias de distribución de Comisión Federal de Electricidad. La energía se concentra en un solo lugar y de ahí se distribuye a donde existe la demanda. Quiero decirte que en este momento las presas trabajan solamente en el tema de la generación en las horas pico. Las presas se ponen a funcionar alrededor de 2 o 3 horas al día. Entonces la generación que están teniendo nuestras hidroeléctricas no son precisamente las que tienen su capacidad de generación. Las ponen a trabajar precisamente cuando la demanda es mayor, y cuando ahora que se ha generado un conocimiento de estas empresas de generación de energía limpia, como son las eólicas, las geólicas, todas estas empresas que generan energía de origen que no contaminan, pero que no tienen una generación sostenida y que precisamente baja su generación cuando deja de haber luz solar. Entonces esta energía no mantiene la demanda que el usuario tiene a nivel lineal, y es cuando vemos que baja, que hay fallas, que nuestros aparatos se descomponen. Entonces es cuando entra Comisión Federal de Electricidad a generar, y es cuando empiezan a generar estas presas que nosotros tenemos aquí en nuestro estado, y hay otras presas hidroeléctricas en otras regiones del país, que es cuando entran en la generación para atender la demanda. Entonces, bueno, yo creo que aquí la razón por la presencia de las presas en realidad no nos viene a beneficiar en el reflejo de una mejor tarifa. Lo que pudiéramos acceder es que, bueno, pudiera nuevamente nuestra autoridad estatal tener la posibilidad de generar este apoyo a las familias del estado, por un lado, y por otro lado, el poder dividir al estado, que los municipios que son donde se presenta una mayor temperatura puedan desincorporarse de la tarifa estatal, y que estos municipios pudieran verse beneficiados con una mejor tarifa. Se presentó esta solicitud, este punto de acuerdo, y bueno, pues estamos en este estudio de la dictaminación. Pero así estamos en este momento, amigo Roberto. Bien, entonces hay un punto. Fue presentado. Sáqueme una duda, senadora. El hecho de que estén en Nayarit estas presas, y que si se rompieran, pues desaparece toda la costa de Nayarit, no sirve como argumento. Es decir, existe un riesgo para Nayarit, es un riesgo permanente, aunque estén bien hechas, aunque su construcción esté garantizada, etcétera, etcétera. Están ahí y son un riesgo para los nayaritas. ¿No sirve esto como argumento para una iniciativa en busca de una mejor tarifa a favor de todos los ciudadanos nayaritas? Efectivamente, como bien lo dices, el riesgo se da incluso cuando en esta época de lluvias, que las presas tienen un máximo nivel, tienen que aperturar sus puertas de manera gradual para ir sacando agua y no poner en riesgo la presa. Y sí, provocan inundaciones, sobre todo en la parte baja de nuestro estado, acá en la costa, y es cierto, efectivamente sí hay un riesgo, pero bueno, pues también han evitado la posibilidad de tener
muchas inundaciones. Esa es otra realidad. Ha dejado de haber tantas inundaciones como existía antes. Sin embargo, te repito, creo que la generación de la energía que se da en estas presas no se queda particularmente para nuestro estado. Y esto se ha planteado de manera histórica ante el Ejecutivo Federal en otras legislaturas y no se ha obtenido una respuesta favorable. Lo hizo Raúl Mejía, ¿verdad, senadora? Exacto. Se ha planteado en otras legislaturas, en otros sexenios, y no se ha tenido una respuesta favorable. Creo que la respuesta que se dio de manera efectiva fue precisamente proveer este subsidio para que las familias pudieran verse beneficiadas ya en el pago del recibo, que se viera reflejado. Pero en este momento, este gobierno actualmente no está otorgando el subsidio. Es por eso que se ha sentido con más fuerza el pago pues de la luz. Al final de cuentas es el que afecta directamente al bolsillo. Bien, senadora, pues son temas importantes. Gusto saber que está atendiendo en el Senado de la República. No me queda más que agradecerle esta entrevista y ojalá nos pueda aceptar una más, pero aquí en el estudio de Termómetro Regional, cuando ande por Bahía de Banderas, senadora. Sí, para mí será un gusto poder estar con ustedes y yo me estoy coordinando para que ustedes sepan en qué momento podemos estar allá de manera presencial y con mucho gusto estaré al pendiente de ustedes. Y bueno, pues si me permites, cada que presente algún punto de acuerdo, alguna iniciativa, hacértela llegar para que tú de alguna manera también la compartas con tu auditorio y sepan en qué es en lo que está ocupada su senadora, qué es lo que está trabajando. Presentamos también una iniciativa en materia de Infonavit, que es una reforma a la ley de Infonavit y que allá precisamente de la gente que es seguidora de la página de la senadora Cora Cecilia Pinedo, tuvo muy buena aceptación y que creo que son acciones que ustedes tienen que conocer precisamente para que sepan en qué estamos trabajando, cuáles son nuestras propuestas, cuál es nuestra visión y cuál es la posibilidad también que tenemos de representarlos. Esa interlocución que tenemos para nosotros los representantes es muy importante porque nos permite entonces dirigir nuestro trabajo legislativo, nuestras iniciativas, nuestros puntos de acuerdo en base a las propias necesidades de la sociedad y del pueblo que representamos. Información, nosotros le damos difusión con mucho gusto. Gracias por esta entrevista. Gracias a ti, hasta luego. Es la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, senadora por Nayarit, senadora de la República por Nayarit, ya la escuchó usted. Está trabajando en algunos temas muy importantes. Nos llamó la atención esto de los vientres que rentan algunas madres por necesidad, eso se tiene que decir, tiene necesidad, no hallan la puerta y rentan su vientre a una pareja que desea tener un bebé y que por azar del destino no puede. Bien, llegamos al final de esta transmisión. ¿Está en línea? ¿Pero está en línea? No, llegamos al final de la transmisión. Muchas gracias por seguirnos. Lo espero el día de mañana.